Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. El día de hoy tengo la bendición de compartir la palabra de Dios nuevamente. Amén. Amén. Doy gracias a Dios porque me da un día más de vida y este privilegio de compartir su santa y bendita palabra. Amén. Así les invito a que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 29. Libro de Deuteronomio capítulo 29, último versículo. Amén. 29. Amén. Deuteronomio 29. Amén. 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 Cuando estemos todos juntos, decimos amén. Amén. Solo el versículo 29. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer 3 veces. Amén. Yo leo la primera vez y ustedes la segunda y en la última todos juntos nos unimos. Amén. Dice la Biblia: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ustedes. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Unidos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ayúdenme a orar. Padre eterno que moras en los cielos, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque nuevamente usted me permite estar aquí ocupando este lugar. Pido, Señor, que sea palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo hablando y no palabra de hombre. Gracias, Señor, por un día más, por permitirnos estar aquí reunidos todos para adorarte, para exaltarte y para bendecir tu santo nombre. Y te pido, Señor, si el día de hoy alguien está enfermo o se siente enfermo, que sea usted quien le dé la sanidad, que quite toda dolencia de su cuerpo, todo lo que estorbe, toda opresión, todo eso que está estorbando en su vida de algún hermano o hermana que se encuentra aquí en este lugar. Te pido, Señor, que sea usted quien obre poderosamente en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿Se puede sentar? El versículo que leíamos es libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice: las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? Mas las reveladas son para nosotros, dice la Biblia, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. El día de hoy vamos a meditar un momento en una parábola. En Mateo capítulo 13. Amén. Ya saben qué parábola es. La parábola del sembrador. Amén. Capítulo 13. Vamos a meditar en la parábola del sembrador. Pero antes de leer el pasaje, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? ¿Para qué las usaba el Señor Jesús?
para dar una enseñanza. Una parábola es una comparación. Amén. Para eso las usaba el Señor Jesús, para dar una enseñanza. Amén. Le voy a dar lectura. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Amén. Amén. Dice el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Vamos a ver 4 tipos de tierra. Amén. Vamos a ver la primera, dice: Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esa es la primera tierra. La segunda: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y dice aquí que brotó pronto. Amén. Porque no tenía profundidad de tierra. Tercera. Todavía no entramos a tercera. Dice: pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Ahora va la tercera. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Va la cuarta tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Ven. Ahora, vamos a ver la primera tierra. Amén. Ya veíamos que es una parábola, es una enseñanza, es una comparación, que el Señor Jesucristo la usaba para dar una enseñanza. Y ahorita vamos a ver qué es esa enseñanza, cuál es, qué es lo que nos quería decir, lo que nos quiere decir el Señor Jesús en este pasaje. Dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Cómo se llama esa tierra? Junto al camino. ¿Y qué quiere decir eso? ¿O cómo se interpreta eso? La que está junto al camino. ¿Cómo interpretaríamos ahí? Con un creyente o un cristiano, con un oidor, pero indiferente. Amén. Ahorita vamos a ver por qué indiferente. Ahorita lo vamos a ver. Miren, dice: y vinieron las aves y la comieron. Bueno, ¿por qué creen ustedes que las aves pudieron comerse la semilla? Porque no estaba bien sembrada. Nomás cayó nada más encima de la tierra. Pero es que aquí, amén, pero aquí dice que las aves vinieron y la comieron. Nos da a entender que las aves tienen un buen ojo, ¿no? Primeramente. Ahora, el otro día yo recuerdo que sembraba maíz ahí en mi huerto. Y yo sí lo enterré. Pero llegó el pollo que tenemos, el único pollo que tenemos. Empezó. Yo no sé si me vio cuando lo sembré el maíz. El caso fue que hizo así. Rascó y se comió los maíz. Pero aquí, fíjense, aquí dice que las aves vieron y la comieron. Nos da a entender que, nos decía el hermano, pues estaban a la vista. Entonces da a entender que cuando el sembrador salió a sembrar, cayó en esa parte de la tierra. Por eso es un lugar duro. Porque si hubiera sido un lugar suave, da a entender que la semilla se hubiera enterrado. Amén. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué nos dice el Salmo 119:11? Salmo 119:11, ¿qué nos dice? Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces nos da a entender algo aquí. 11. La semilla que fue sembrada estaba en peligro, ¿sí o no?
¿Por qué? Fíjense lo que dice este salmo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces da a entender que la palabra cuando se siembra debe de estar guardada y protegida. Amén. Debe de estar protegida, porque si no está protegida, por eso vienen las aves y se la llevan, se la comen. Amén. Amén. ¿Sí o no? Ahora, veíamos que las aves tienen un buen ojo. No voy a entrar en detalles de qué tipo de ave, ¿no? Se va a poner un águila, halcón, no, porque de eso no sé, no voy a hablar de eso. Pero aquí cuando dice que es las aves, todo tipo de ave puede llegar y comerse las semillas. Si es un maíz, con más razón. Al menos aquí cuando le echa, por ejemplo, mi mamá maíz a los pollos, hasta esos que parecen patos, son como pichichos, vienen y se lo comen. Cuanto y más las aves que son como más feroces, se puede decir, ¿no? Ahora, fíjense, vamos a ver ahora los pedregales, que es la segunda, ¿no? Mateo, ¿qué? 13, ¿qué? 13:5, ¿no? Ahora, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Aquí se explica un poquito más mejor. Amén. Para empezar, ¿qué son pedregales? Donde no había mucha tierra. Entonces, da a entender que había más piedra que tierra. Amén. Pero dice que brotó pronto. Y luego, ¿qué pasó? Y porque no tenía profundidad de tierra, salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y luego se secó. Fíjense cómo es esto. Esto yo lo entiendo así. Les voy a dar lo que yo entiendo acerca de este pasaje. Lo voy a poner así como una persona o como un cristiano emocional. ¿Qué es un cristiano emocional? Que cuando escucha la palabra, fíjense, rápidamente viene, la escucha, la recibe con gozo y hay unos que hasta derraman sus lágrimas, porque yo los he visto, yo he vivido eso. Le presentas el evangelio, le presentas la palabra y hasta se derraman. Pero fíjense lo que dice aquí, como fue sembrado en piedras, rápido brota. Aparentemente se ve que ya salió el fruto, ¿no? Ya germinó la semilla, aparentemente ahí se ve. Pero luego dice aquí, pero no tenía, ¿qué más? Profundidad de tierra, dice, ¿no? Había más piedras que tierra. Luego vino el sol y la secó, ¿no? Ahora, ¿qué nos da a entender aquí este versículo? Que con cualquier cosita que nosotros veamos o escuchemos o nos digan, o lo que es más peor, lo que nos hagan, por eso cuando brota, aparentemente tú llegas y ya estás hasta arriba y eres un cristianote, como dicen muchos. Pero cuando ves algo rapidito, como no está en la tierra, sino además la pura piedra, se ve el arbolito, ¿no? Pero no tiene la raíz. Cualquier cosita mueve esa ramita o esa plantita. Cualquier cosita, porque no ha echado todavía raíz en la tierra. Amén. Fíjense. Por eso les decía yo que eso yo así lo entiendo, eso yo sí lo entiendo, de que a veces es más la emoción la que te lleva a decir, no, sí voy a la iglesia, no, sí creo, o incluso hasta sí me bautizo, amén. Y a veces eso nos lleva a cometer errores graves, porque pensamos que realmente no, pues ahora sí ya, yo siento, yo creo, ya estoy listo, ya estoy preparado, pero a la primera, el sol te pega con fuerza y ya te quemó. ¿Y qué más? Y porque no tiene raíz se seca, da a entender que fue una mala tierra. Amén. Esa fue la segunda. Ahora, aquí aparentemente se vio que creció, ¿no? Pero solamente creció lo exterior, lo de afuera. ¿Y lo de adentro? ¿Y lo de adentro dónde quedó? Por eso les decía que yo así lo entiendo esto, como la emoción nada más. Es la emoción la que a veces nos lleva a decir, incluso como les decía yo,
hasta dar ese paso que no nada más es de decir, sí voy, sí bajo, no es así. Porque debe estar desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque de afuera son las emociones y nada más lo que ves. Pero lo de adentro es, por eso siempre digo que un cristiano verdadero se ve así, de adentro hacia afuera. La actitud tiene que ser desde adentro. Luego dicen muchos, no, es que, ¿cómo está? Los ojos son las ventanas del alma. ¿Y cómo están tus ojos? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué refleja tu mirada? ¿Qué es lo que refleja? Amén. Fíjense, está difícil esto, está un poco duro y está un poco fuerte, porque cuando se recibe la palabra, lo primero que debe de haber es como una especie de seguimiento. Debe de haber una secuencia. Ya recibiste a Cristo, ya creíste, pues no queda todavía ahí. Hay que caminar todavía y en el camino vas a ver ciertas cosas, te vas a topar con pruebas, con aflicciones, con tantas cosas que vive la vida del creyente. Pero como tú ni siquiera echaste raíz, por eso muchos se van de las iglesias. A la primera que ven, no, ahora sí ya me voy, ya no quiero estar aquí, ya no quiero saber nada. No, espérate. Vamos a ver qué tipo de tierra eres. ¿Eres la primera tierra que estaba junto al camino o eres la que estaba en los pedregales? Junto al camino, bueno, pues no estaba cubierta. Por eso vino el pájaro y se lo comió. Bueno, la segunda estaba entre piedras, no había tierra, por eso no echó raíz. Bueno. Pero entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué tipo de tierra quieres ser tú? Vamos a ver la tercera. La tercera es versículo 7, ¿no? Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí es más diferente este tipo de tierra. Porque dice que parte cayó entre espinos y los espinos también crecieron y la ahogaron. Aquí nos da a entender que aquí no era ni piedra ni junto al camino. Nos da a entender que aquí sí había tierra. Porque dice que crecieron los espinos y la ahogaron. ¿Cómo entenderían ustedes aquí que crecieron los dos? Y el espino, o la espina, vamos a ponerlo así, ahogaron a la plantita. Miren, les voy a decir otra vez cómo lo entiendo yo. ¿Cómo venimos nosotros a los pies de Cristo? ¿Cargados de qué? De pecados, ¿no? Bueno, por eso es la tercera tierra. Si en nuestra vida había, vamos a ponerle, ¿qué será? Un pecado cualquiera. Porque si voy a decir, no, pues alcohol, droga, no. Un pecado. Un chisme, vamos a poner así. Como era chismoso. Te vino el evangelio. Pero aquí sí había tierra. Sí tenía profundidad de tierra esa semilla. Creció junto con el espino. Pero aquí da a entender que la espina ahogó a la plantita. ¿Por qué creen ustedes que la espina ahogó a la plantita? Porque le ganó el chisme. Le ganó. Por eso les decía yo, ¿cómo llegamos nosotros? No, pues yo era chismosísimo. Entonces dejé que lo que había dentro de mí, el chisme, le ganara a lo demás. Le dimos más poder a eso. Por eso, ¿ven por qué les digo? Ahora, no es que se haya dejado llevar por el chisme, sino que le ganó más esa parte. Como dice, no, te ganó la carne. La Biblia dice que a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne dice, bueno, entonces a entender que la otra parte fue la que ahogó a lo que ya había llegado, lo que había entrado, lo que había recibido, no te dejó avanzar. Pero fue porque tú no quisiste, amén. Ahí, pues sí había demasiada tierra, de entender que la palabra la escuchó, incluso hasta creció. Se puede decir que a veces dicen, no, pues si es cristiano, ¿cuánto tiempo lleva? No, pues lleva 1 año. Y sigue perseverando. Sí. Pues uno dice, no, sí, está caminando, está avanzando. Pero ¿cómo está avanzando? ¿Entre qué? Entre espinos. Y a eso, por eso le digo, vamos a poner un pecado, el chisme. ¿Para qué vamos a poner otro?
Un año, según tú, de cristiano, un año de chismoso, no de cristiano. Pero porque dice que la ahogó. La ahogaron, entendé que se perdió, ¿no? Se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque lo dejó. A ver qué nos dice Mateo 6:24. Mateo 6:24. Fíjense lo que nos dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a quién. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o a qué. O a las riquezas. Por eso les decía yo, ¿qué te ganó? Te ganó la espina. Te ganó el chisme, eso fue lo que te ganó. Te ganó la mentira. Amén. Porque sí crecieron. Aquí nos habla de que sí crecieron en Mateo 13:7, ¿es, no? Ahora fíjense. Y parte, voy en el 8, ¿no? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Cómo entienden ustedes eso aquí? Porque dice que parte dio fruto. Para empezar, aquí nos da a entender que aquí sí es el buen cristiano. La buena tierra es el cuerpo humano. La semilla fue sembrada, entró a tu vida, a tu corazón, germinó, dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué dice que a 130 y a 60? ¿Por qué? Al dar fruto, pues yo entiendo que el dar fruto es ahora sí que ganar alma. Que floreció, por decir en este caso, ¿no? Mucha gente llamó, mucha gente ganó alma. Primeramente es buena tierra. Segundo, es un cristiano que oye con sinceridad y la recibe con amor la palabra. Es retenedor de lo que escuchó. Amén. Puede tener testimonio, un buen testimonio, ¿no? Amén. Es un corazón ya preparado nada más ya para cuando venga la palabra, la recibe con gozo y ya se empieza a ver luego los frutos. Se le ven. Cuando uno es de Dios, se le ven los frutos rapidito. Y cuando no, también se le ve. Eso se nota luego. Pero yo le preguntaba por qué a 100, a 60 y a 30 por uno. Va a entender que es 3 tipos. Hay cristianos que van a dar, se puede decir, como más frutos, ¿no? Hay otros que van a dar pues un poquito menos. Y hay otros que van a dar pues un poquito menos. Pero los 3 son buena tierra. No quiere decir que porque uno dio a 30, pues es menos. No, son buena tierra. Nada más que, pues, quizás su propósito nada más era eso, ¿no? Puede ser, ¿no? Yo así lo entiendo. Yo así lo entiendo. Más consagrado, ¿no? Más. Puede ser, pero yo entiendo, yo así es mi propia opinión, que yo lo veo como con niveles. Hay niveles de que los 3 llevaron fruto. Los llevaron, porque son buena tierra. Nada más quizás a uno se le dio más el volumen, ¿no? Como que a las 100 por uno, pues 100 por uno, pues no entender que es mucho. A 60, pues un poquito más de la mitad. Y a 30, pues una tercera parte. Pero los 3 dieron fruto, los 3 cumplieron con lo que fue, a lo que fueron llamados. Amén. Con los profetas, ¿no? Que Elías tenía más poder, más unción, ¿no? Y Eliseo, ¿no? Y así muchos, como por ejemplo Jeremías, era profeta, ¿no? Pero no hacía milagros, ¿no? Por ejemplo, Eliseo era profeta y aparte hacía milagros. No, y Elías Y Elías hacía hasta señales. Hasta señales. Por eso digo que no quiere decir que porque uno lo hacía, el otro no. Da a entender que hay niveles. Yo así lo entiendo. Le estoy dando mi propia opinión.
Yo así lo entiendo. No estoy agarrando nada de eso. Es a como yo lo entiendo. Son cristianos, son israelitas, ¿no? Es a como yo lo entiendo. Porque pues la misma palabra se te da a entender. Y ahorita vamos a ver la propia interpretación que dio el Señor Jesús. Porque esta parábola se las dijo y Él se las explicó. Por eso leíamos Deuteronomio 29. Que las cosas secretas ¿a quién pertenecen? Mas las reveladas son porque Él se las reveló. Por eso agarré ese pasaje al principio, porque eso no lo iba a agarrar. Ahora fíjense, ¿había propósito para las parábolas? Sí, vamos a leerlo. Fíjense lo que dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Se imaginan? Ellos tampoco la entendían y andaban con Él. Estaban a la par de Él. Eran sus discípulos del Maestro. Y no le entendían, ¿se imaginan? Ahora los que venían y la escuchaban, pues con más razón, ¿no? Menos le entendían. Por eso aquí viene el propósito. Ahorita vamos a ver cuál era ese propósito. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, lo que leímos de Deuteronomio. Amén. Amén. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque dice que tendrá más al que tiene, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Porque Él vino, ¿no? Dice la Biblia que Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio que potestad de hacer hijos. Por eso aquí dice, y aún a los que no tienen les será quitado. Amén. Y luego sigue diciendo aquí, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, pero entonces ¿con qué veían? Y oigan con los oídos y el corazón, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Pero por qué? Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Yo me acuerdo cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos, ¿no? Y le dice, nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Entonces el Señor Jesús le dijo, pues porque por esa palabra que han dicho ahora son más pecadores todavía. ¿Se imaginan? Porque si fueran hijos de Abraham, las obras que yo hago las amarían. Y sin embargo, ¿qué hacían ellos? Lo querían matar ellos al Señor Jesús. Amén. Amén. Dice el 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Y de quién estaba hablando ahí? De Él mismo. Se refería a Él. Entonces, ¿le entendieron cuál era el propósito de la parábola? ¿Y cuál es? Acuérdense que una parábola era una comparación y el Señor Jesús la usaba para dar una enseñanza. Ahí vimos la respuesta. El versículo 16 y 17 da la respuesta. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Desearon ver a Cristo. Ellos sabían que iba a haber un Mesías, porque ellos lo profetizaron. Ellos lo sabían, pero ¿lo vieron? No lo vieron, pero le creyeron. Amén. Amén. Ahora vamos a ver cuando Jesús explica la parábola que leímos en el 1 al 9. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? ¿Y el malo a quién representa? A las aves, a los pájaros. Los pájaros que vieron desde lejos la semilla y vinieron volando y se la comieron. Entonces el malo a quién representa? A las aves. Amén. ¿Dónde voy?
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí la primera tierra la está el Señor Jesús explicando. La primera tierra, nos da a entender que el maligno se lleva lo que ya fue sembrado. Pero digo una cosa, ¿pero por qué se la lleva? Por eso leíamos el Salmo 119:11, porque debe de estar guardada. ¿Se acuerdan? Debe de estar guardada, enterrada, se puede decir, para que no la vea el pájaro y se la coma. Pero como no estaba, la vio y se la llevó y se la comió. Bueno, esa fue la primera tierra. Vamos a ver la segunda. Voy en el 20, ¿no? Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que ve la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo que yo les decía que yo entendía, una persona sentimental, que con gozo le escucha la palabra y les decía que hasta derrama sus lágrimas, pero así como derrama tantas lágrimas, así mismo también se le secan. Un día va a la iglesia, al otro día no va. Un domingo canta, al otro domingo no canta. Un domingo le gusta predicar, al otro domingo no, ya no vuelvo a predicar, a mí ni me pongan porque no. Esa es la persona sentimental. Esa es la que fue sembrado en pedregales. Por eso cualquier cosita la mueve, cualquier cosita la sacude, cualquier cosita, ni por muy chica, ni por muy grande. Te imaginas, si una cosa chica te mueve rapidito, te imaginas algo grande. Por eso les decía yo, esta fue la segunda tierra. Por eso les decía yo que a veces las emociones son las que a veces nos mueven más. Por eso siempre les digo a ellos, no, que las emociones no nos muevan, porque si la emoción te mueve, se comete cada cosa, cada locura, cada error, cada falla, cada caída. Amén. Ahora dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, lo que les decía yo. ¿Nos ha venido aflicción? Sí. Y luego dicen, ¿y por qué antes que yo no era cristiano no me pasaba esto? Y ahora que llego y hasta ayuno y oro y voy seguido a la iglesia, ahora no me alcanza ni para esto, no tengo aquello, se me descompuso el carro, me cortaron la luz, me cortaron el agua, no tengo internet. No, espérate, no hay que ser así, hay que confiar en Dios. Amén. Amén. ¿Dónde voy? 22, ¿no? Ahora, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero dice aquí, ahí está el pero. Ahí hay un pero, ¿eh? Ahora, ¿qué es un pero? Un pero. Aquí leímos un pero. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Se acuerdan que hace rato veíamos que era el espino? Aquí nos va a entender que sí había mucha tierra, les decía yo, ¿no? Pero el espino te ganó, entonces les leía yo Mateo 6:24, ¿no? Que no se puede servir a dos amos. O le sirves a Dios o a las riquezas. Y aquí lo dice. Por eso les leí ese pasaje yo. Porque dice aquí que el afán de este siglo, ¿cuál es el afán de este siglo? Ese es uno. ¿Cuál más? El trabajo. Pues sí, porque te imaginas, y como les decía, yo recuerdo aquella vez que yo les compartía igual, ¿no? Ya tienes un trabajo, de lunes a sábado, y ganas tanto, pero te quieres sacar, por ejemplo, no sé, una televisión, vamos a ponerlo así, de 50 pulgadas, a crédito, y con el salario que tienes de lunes a sábado no te alcanza, pues también trabajas el domingo. Entonces el domingo ya no vas a la iglesia porque tienes que trabajar, porque tienes que pagar la tele que sacaste. Entonces ese es el afán y el engaño de la riqueza. Dice, no, pues trabajo más, gano más, sí, pero ya no vas a Dios. Ya no buscas a Dios. Entonces ese es el espino. Te gana el espino. Antes poníamos el ejemplo del chisme. No, vamos a ponerlo como la riqueza o el afán.
Por aquí está la interpretación que el Señor Jesús mismo se las explicó porque ellos no la entendían. Amén. Ahora, por eso dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuándo va a dar fruto así? ¿Cuándo un cristiano va a dar frutos así si se deja más guiar por el afán? ¿Cuándo va a haber fruto ahí en esa persona, en ese creyente? Nunca va a haber fruto ahí. Ni por más que diga que lee, ni por más que diga que predica, ni por más que diga que tiene un cargo. No, nunca se va a ver el fruto. Por eso les digo que rápido se ven los frutos cuando alguien es de Dios. Y cuando no, también se le ven. Amén. Eso no hay pierde. En eso no hay de que, ¿y cómo será que si es de Dios? ¿Será que es de Dios? Hay que ver los frutos. ¿Será que de verdad es hijo de Dios? Por eso hay muchos que ya tienen tantos años de cristianos y todos se preguntan, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios me llamó? ¿Será? No, ni siquiera entienden para qué fueron llamados, ni siquiera saben cuál es el propósito. Pasa el tiempo, pasan los años, dijera que. Y luego, como dicen, cuando se tiene eso que leí en un libro, la mente de mono, me acuerdo que se lo explicaba no sé a quién. ¿Qué es la mente de mono? ¿Saben qué es la mente de mono? La mente de mono es esta. Que es un mono que va de liana en liana, en liana, en liana, en liana, en liana, en liana, o lía, no sé cómo se llama, en eso que ellos se andan guindando. Y cuando vienen a ver, ya llegaron al final del bosque. ¿Y saben qué pasa al último? Se hace la pregunta, ¿y cómo llegué hasta acá? ¿Se imaginan? Por andar brincando, ya te lleva a todo el bosque. Ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 10. Hay unos que hasta 30. ¿Cuántos años tiene el evangelio? 30, dicen. 30, sí lo dicen. 30, gracias a Dios, seguro. 30 años brincando. Por eso, ¿cuándo vas a dar fruto así? Nunca vas a dar fruto porque te gana la espina. Tantito viene algo, no, me voy. Viene otra, me voy. Viene otra, me voy. Ya pasó, me voy. Cuando vienes a ver, ya te llenaste todo el bosque. Y para eso que yo te digo, ya pasaron 10 años. Y luego otra vez querer volver a empezar de cero. Por eso se llama la mente de mono. Y eso lo dicen los budistas. Amén. Eso lo dicen, yo lo leí. Voy en el cual, la última tierra, ¿no? Leímos 3. Vamos a ver la 4ª tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y fíjense, el que la oye y la entiende, dice aquí, la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No solo la oye, sino que la entiende. Por eso les dice yo, no, vamos a hacerlo así, como la Biblia dice, porque yo puedo guiarme de esto, pero si acá está la Biblia. Amén. Amén. ¿Quién da el entendimiento? Dios, pero si uno lee. Dios da la sabiduría, pero se la pide, pero él quiere sabiduría y no lees la Biblia, pues ¿cuándo la vas a tener así? Ahora, ¿entienden la palabra ustedes? Lo que estamos leyendo. ¿Sí o no? Amén. Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia? Que la recibamos, que la escuchemos, pero que también la entendamos. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Si no, nunca vamos a poder dar fruto. Amén. Amén. Por eso dicen, a veces hay en la iglesia son como clasistas, ¿no? Que tienen una fila de los que ayunan, otra fila de los que más o menos ayunan, y la otra fila de estos no ayunan. Y vamos a poner que los que ayunan más son los que tienen más fruto. ¿Sí o no? Son clasistas. Hacen sus filas. Y los que son aquí no se quieren juntar con esto porque no se vayan a salir de comunión. Es que si me junto con él me voy a mundanar. Y con la otra fila que de plano ayuna, menos. ¿Te imaginas qué fruto estás dando tú que se supone que estás en una comunión? Por eso hay que ver qué tipo de tierra es. Y con esto no estoy diciendo, entonces no ayuno. No estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que no se debe de ayunar.
Lo que estoy diciendo es que se debe de ver ya con la actitud, el fruto. La vida de creyente se ve con la actitud primeramente, con la obediencia. Cuando escuchas la palabra, la recibes y obedeces lo que dice aquí. No obedecer lo que dice uno, porque uno se equivoca, uno es hombre. Obedecer lo que está aquí, lo que dice aquí, lo que aquí está dentro. Eso es obedecer, eso es escuchar, eso es dar el fruto. Amén, eso es ser buena tierra. Amén. Ahora, leímos Mateo 13 del 1 al 23. Vimos la parábola del sembrador, vimos cuál es el propósito y vimos la explicación de la misma. Amén. Ahora dice aquí, el capítulo anterior, fíjense, vamos a leer el versículo 50 nada más, del capítulo 12. La revista del 13. Fíjense, solo el versículo 50, porque ya eso lo conocemos. Solo el versículo 50 nada más para reafirmar. Amén. ¿Qué nos dice ahí? Porque todo aquel que hace, ¿qué cosa? Y ahorita van a decir, es que este pasaje no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque fue cuando le dijeron que tu mamá y tus hermanos están afuera. Y él dijo, ¿dónde está mi mamá y mis hermanos? Y les enseñó así, se ve, aquí lo dice. Les señaló, los que escuchan la palabra y la guardan, ella es mi madre y mis hermanos. Entonces, ¿y qué era eso? Hacer la voluntad. Eso es hacer la voluntad. Porque entonces, pero ¿cuál es la voluntad? Oír otra vez la palabra, recibirla y dar fruto. Amén. Ahora, fíjense. Vamos a leer San Juan 15. Es la última cita que vamos a ver ya. San Juan 15. San Juan 15, fíjense lo que nos dice aquí. Busquen San Juan 15, por favor. Versículos 7 y 8. Dice la Biblia, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El 8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Ahora, fue la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el Hijo del Hombre. ¿Qué es la semilla? Amén. ¿Y la tierra? Amén. Entonces, el sembrador es Jesucristo. La semilla es, y la tierra, nosotros los cristianos. Son tres cosas que se ven ahí. Ahora, vamos a poner así el ejemplo. Por ejemplo, hoy me tocó a mí compartir, ¿no? Tuve la bendición de compartir hoy. ¿Yo qué vengo haciendo hoy? El sembrador. Ahora, cuando uno, escuche bien, recibe la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra, ¿qué es lo que va a sembrar? Sembrar la palabra. ¿Y qué hacen a veces? Bueno, a veces por falta, ¿no?, de conocimiento, por falta de preparación, puede ser, ¿no? Pero la misma preparación te la da aquí. No vayan a pensar que me refiero a otro tipo de preparación. En lugar de venir y sembrar y predicar, dijera el hermano Nicolás, ¿no? Ya viene la piedricación. Piedricación, ¿qué es una piedricación? Es que el que va a sembrar, dice, el que va a predicar, va a empezar a criticar. Dice. Esa es piedricación. No. Cuando nosotros recibamos ese privilegio es predicar lo que está aquí. Predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, no la palabra de los hermanos, no la vida de los hermanos. Amén. Eso es predicar. Pues esto ha sido para honra y gloria del Señor. Amén.
Amén. Espero que se haya entendido. Espero que nos sirva, que hayamos entendido cuál es el propósito de la parábola. La parábola del sembrador fue la que vimos el día de hoy. Amén. Pues esto ha sido para honra y gloria del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Amén.